Bueno, hoy les voy a explicar a ustedes para, para el tema de la nomenclatura. Para la nomenclatura nosotros tenemos que tener en cuenta primero la cadena si la cadena es lineal, o sea, de una sola línea, si tiene funciones, la cadena lineal sin las funciones, como funciones son aldehído, alcohol, ácidos, cetonas, alcanos, alquenos, alquinos. Si tienen ramificaciones, si no tiene sustituyentes, los sustituyentes son por ejemplo cloro, bromo, yodo, nitrógeno, etc. Tenemos que también tener en cuenta cuando la cadena tiene sustituyentes, cuando tiene ramificaciones, cuando la cadena tiene funciones, pero si tiene funciones que tenga una sola función o tiene varias funciones. Si esa cadena con funciones tiene ramificaciones y tiene sustituyentes. Cuando la cadena tiene cadenas secundarias. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta? Si la cadena es lineal, si la cadena tiene sustituyentes, si la cadena tiene funciones y si la cadena tiene cadenas secundarias. Miremos el ejemplo de cada una. Cadena lineal sin funciones, sin ramificaciones y sin sustituyentes, nada, solamente la cadenita. Entonces tenemos este caso. Miren. Esta es una cadena secuencia de carbonos, que lo único que tiene que son hidrógenos, no tiene más nada. Entonces ahí tenemos que aplicar una regla de nomenclatura. Tenemos la segunda, la cadena con sustituyentes o con ramificaciones. Entonces tenemos este caso. Esta es una cadena ramificada, vea. Esta es lineal, pero no le muy bien aquí esta parte, sino solamente esto. Y miremos que aquí hay una secuencia de carbonos, pero de esa secuencia se desprende algo, ¿no es cierto? Entonces esa es la cadena ramificada. Los sustituyentes serían, por ejemplo, que esta cadena tuviese cloro o tuviese yodo, etcétera. Esos son los sustituyentes. Tenemos la tercera, con funciones. Con funciones cuando es la cadena con una sola función. Tenemos el caso miren. Esta es una cadena con una función. ¿Cuál función? La función aldehído. Esta es una cadena con una sola función. ¿Cuál función? La función amina. Aquí tenemos otra cadena con una sola función. ¿Cuál función? La función éster. Entonces, esa es otra característica que ustedes tienen que tener. Cuando hay polifuncionales, entonces tenemos esta cadena, mire, es una cadena secuencial de carbonos y tiene varias funciones. Mire, tiene aquí una que es la función ácido, tiene aquí otra función que es la función cetona, tiene aquí otra función que es la función alquino, ¿cierto? Bueno, la otra es la cadena con cadenas secundarias. Entonces, ¿qué es una cadena secundaria? Si vemos aquí, en este ejemplo, aquí tenemos una secuencia de carbonos en la cual solamente vemos ramificaciones. Ahí están. Entonces, esta es una ramificación, vea, de 1 y 2. Esta es otra ramificación de un solo carbón, esta es de un solo carbón, esta es de un solo carbón, ¿cierto? Miremos esta. Aquí en esta nosotros tenemos una secuencia de carbón. La secuencia usted la pueden coger por el lado que sea más larga el conteo de carbonos secuenciales. Yo no puedo decir 1, 2, 3, me vengo para acá y luego cojo para acá. No, secuencia, cadena, 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 cadena. ¿Sí? Entonces miren esto. Esta cadena tiene aquí una ramificación, se llaman grupos alquílicos de 2 carbonos, vea. Aquí tenemos otro grupo alquílico de ¿cuántos? De 3. O sea, esto se le llama grupo alquílico. Estos también son grupos alquílicos. Todos estos que ustedes ven aquí son grupos alquílicos. Pero a esta se le denomina cadena secundaria. ¿Por qué? Miren esto. Aquí va la secuencia. Aquí llegó. Pero miren la diferencia entre este y esta. Esta tiene 1, 2, 3,
4, mire, secuencia de para allá, vea, de para allá, ¿sí? Pero de esta se desprende de esta que es la principal, ¿sí bien? Mire, se desprende de esta que es la principal. Mire, ahí está. Pero esta que se desprende, mire que aquí se desprende una ramificación de 3, pero aquí se desprende una de 4 y al mismo tiempo de esta, mire, del carbono 2 de esta, se desprende otra, mire, otra cadena. Mire. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia entre esta y esta? Esta tiene 1, 2, 3. Esta tiene 1, 2, 3, 4, pero de ella se desprende. Yo no puedo decir, mire, es que yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, secuencia. Y de esa secuencia se desprende otro, ¿cierto? Mira, aquí tenemos otra cadena secundaria. Se desprende de esta y de esta se desprende algo más, vea, ¿cierto? Cadena principal se desprende una cadena de 4 y de esta cadena de 4 se desprenden una cadenita de 2. Lo mismo aquí. De esta principal se desprende una de 4 y de esta de 4 se desprende 1, 2, 3. Pero miren esto. 1, 2, 3. ¿Será que ahí hay secuencia? No hay secuencia. La secuencia sería esta, ¿cierto? Sería 1 y 2 o 1 y 2. Quiere decir que esta es una cadena secundaria y esta es una cadena terciaria. En los compuestos orgánicos pueden aparecer cadenas secundarias, terciarias, cuaternarias. Lo único es que ustedes identifiquen el grupo alquílico o ramificación normalita a una cadena secundaria. Esta sí no tiene cadena terciaria, no tiene sino la cadena secundaria y de esa cadena secundaria se desprende una secuencia, mire, 1 y 2. Esta sí, porque la secuencia es de para allá, mire, ustedes van cogiendo como coger una cadenita, ¿sí? Mire. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta antes de todo eso, de identificar qué tipo de cadena es, si es solamente lineal, sin ramificaciones, con funciones, sin funciones, cadenas secundarias, cadenas terciarias, etc. Porque allá es donde vamos a aplicar las reglas de nomenclatura ahora. Entonces tenemos que tener en cuenta los prefijos según el número de carbonos, que yo mucho les he insistido a ustedes. Son los prefijos que yo utilizo con el número de carbonos. Si yo tengo un carbono, entonces sería met. Si yo tengo 2 sería et. 3 prop. Aquí le ponen el A, pero puede estar sin esta A, porque ahora vamos a mirar. Si yo tengo, mire, si yo tengo met, y si es un alcano, simplemente la terminación ano. Si tengo un alqueno, de un solo, aquí, vamos a hacer el de 2 porque es que el de 1 no tiene alquenos. Entonces tenemos de 2 carbonos, et. Entonces si es alcano, entonces etano, ¿cierto? Si es alqueno, eteno. Mira, aquí cometí un error. Si es un alquino, sería etino. Vea, 1, 2, 3. Si es un aldehído, entonces decimos etanal. 1, 2, etanal. Si es un ácido, decimos ácido etanoico. 1, 2, OH. Si es una amina, etamina. 1, 2, NH2. ¿Sí ven? Si es un éter, entonces decimos etil, éter. O decimos dietil
éter. Entonces tenemos 1, espacio 2. ¿Sí ven? Entonces por eso es que ustedes deben manejar esta tablita. Mientras ustedes no la manejen, ustedes no van a poder dar los nombres porque no saben qué nombre darle. Bueno, la otra cosa que tienen que tener en cuenta es reconocer las estructuras de los grupos funcionales. Para eso está esto, la tablita que yo a ustedes les di, orden de prioridad. Identificar que cuando yo tengo esto, identifico que es un ácido. Aquí esta R son cadenas carbonadas, o sea, cadenas de carbonos que van después del grupo funcional. Ustedes deben identificar el grupo funcional, ácido. R, C, aldehído. R, C, R, cetona. ¿Sí? R, C, N2, amina. R, C, amida. Vea. ¿Sí ven? Entonces ustedes lo identifican aquí, miren. Vea. Esto significa que tiene doble oxígeno, miren. 1 y 2. El éster, que no lo tengo, el éster. R, C, O, R. Quiere decir cadenas carbonadas de aquí para acá, cadenas carbonadas de aquí para acá. El éster es este. Entonces aquí tenemos, miren, R, tenemos el doble oxígeno, que es este y este. ¿Sí ven? Tenemos la amida, que es doble oxígeno. Aquí me faltó uno. Amida. Tenemos el alcohol, R, O. Voy a ponerle carbono mejor para que ustedes no se vayan a confundir. OH. Claro que yo lo puedo poner de una vez aquí al lado del R, ¿no es cierto? Entonces ustedes identifican alcohol, ¿ya? Bueno, entonces para eso tienen ustedes que tener en cuenta el orden de prioridad y esta tablita de funciones químicas. Y además tienen que saber cómo se nombran. Ácido oico, la terminación oico. Ol, si es un alcohol, la terminación ol, ¿cierto? Y fuera de eso, no es lo mismo el grupo funcional como tal y el grupo funcional como sustituyente, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes siempre les he dicho tengan en cuenta. Miren, les voy a poner este ejemplo. No es lo mismo tener yo esta cadena carbonada con el grupo OH y tener un grupo funcional como sustituyente, OL. Yo no nombraría, yo si tuviese esto, diría pues butanol, ¿cierto? Porque es un alcohol porque tiene grupo funcional OH, OL, ahí está bien. Pero cuando tengo varios, yo tengo que tener en cuenta cuál de los dos es prioritario. Es prioritario el ácido sobre el alcohol. Entonces yo digo, ácido 1, 2, 3, hidroxi, porque ya no se llama ol, sino se llama hidroxi. Y vamos a mirar aquí en la tablita, miren, hidroxi, nombre sustituyente, hidroxi, ¿cierto? Nombre como función, ol, lo que hicimos aquí, ol, y aquí como sustituyente. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, ácido 3 hidroxi butanoico. But porque tiene 4. Aquí empieza el carbono número 1. El carbono número 1 empieza donde está la función principal. 2, 3, 4. Terminación oico. Iniciamos con ácido. Bueno, entonces miremos. Mire, éter, éster, alcano, alqueno, alquino, amida, cetona. Fuera de eso,
de tener en cuenta los prefijos según el número de carbonos, de reconocer la estructura de los grupos funcionales, o sea, reconocimiento de la función principal. Tenemos los grupos alquílicos, o sea, los grupos alquílicos son los compuestos, sí, las cadenas carbonadas. Entonces nosotros tenemos aquí una cadena. Lo que esté por fuera de esa cadena, sea 2 carbonos, sea un carbono, sea una cadena secundaria, no importa. Todo esto son grupos alquílicos. Grupos alquílicos. ¿Por qué se le denominan grupos alquílicos? Se le denominan grupos alquílicos porque son cadenas carbonadas que provienen de sus propios hidrocarburos. Miremos el caso este. 1, 2, 3. Entonces yo aquí le voy a colocar acuérdense de los 4 enlaces, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Miremos este. 1, 2, 3 y 4. Miremos este. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? Este compuesto se denominaría 1, 2, 3. Pro, 3 carbonos. Y la terminación ano porque entre carbono y carbono hay enlaces sencillos. Entonces se llamaría simplemente propano. Pero resulta que este propano puede hacer de grupo alquílico. Entonces tenemos aquí una cadena carbonada de 6. Entonces le voy a colocar punticos a los hidrógenos para que no se nos vaya a confundir con este. Pero estos punticos son hidrógenos, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Miremos este. Aquí tiene 1, aquí tiene 2. Quiere decir que le faltan 2. Este tiene 1, 2, le faltan 2. Este 1, 2, le faltan 2. Este 1, ¿cuánto le faltan? 3. Ahí tenemos. Bueno, entonces yo voy a hacer una ramificación de 3 carbonos. Vamos a hacer esta ramificación. Se la vamos a unir acá. Entonces vamos a empezarla a unir por acá. Entonces yo hago 1. Mire, le voy a poner los hidrógenos para que ustedes se den cuenta. Hago la siguiente. ¿No? Hago la siguiente. 1, 2 y 3. 3, ¿no es cierto? Pero miren esto. Este carbono tendría un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. Y el enlace este, ¿cómo quedaría? Miren, quedaría con 5 enlaces. ¿Cómo quedaría este? 1, 2, el enlace este, 3 y 5. Entonces, este enlace tiene que desaparecer, ¿cierto? Entonces, este compuesto, este y este, quedarían de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los hidrógenos, ¿no? Acuérdense. Entonces acá y aquí. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Este compuesto tiene que perder su hidrógeno, ¿cierto? Porque este enlace se tiene que enlazar con este carbono. Ya no tiene el puntito, no tiene el hidrógeno, ¿no es cierto? Miren, hidrógenos, hidrógenos. Este sí tiene el hidrógeno, este tiene el hidrógeno, este tiene su hidrógeno. Eso. Entonces, ¿qué es un grupo alquílico? Un grupo el cual ha perdido un hidrógeno, ¿cierto? Inicialmente lo teníamos así. Pero solamente el hidrógeno lo va a perder, entonces es el que se va a unir a la cadena principal, ¿cierto? Mire, este hidrógeno
perdón, este hidrógeno lo tiene que perder, pero va a quedar con su enlace. Entonces quedaría C, el enlace, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí ve? Pero quedó con un enlace, ¿para qué? Para poderse unir a este. ¿Sí? Entonces él viene y se une, ¿cierto? A esto se le denomina grupo alquílico. ¿De dónde proviene? De los hidrocarburos correspondientes. Si este hidrocarburo tenía 3 carbonos y se llamaba propano, aquí ya no se llama propano, aquí ya se llama propilo. Lo mismo que los grupos funcionales, ya no se llama alcohol, sino hidroxi, ¿sí? Propilo. Entonces, aquí tenemos el caso de los prefijos de los grupos alquílicos. Entonces tenemos del metano, al perder mira, aquí tenía metano 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces perdió uno, quedó con CH3 y un enlace. Entonces se llama metil o metilo. Aquí teníamos el etano, que tenía 6 hidrógenos. ¿Con cuántos quedó? Con 5 y un enlace. Se llamaría etil, o etilo. Tenemos el propano, 3, 6, 8. Pero como perdió un hidrógeno para poderse unir a una cadena, entonces ya no se llama propano, sino se llama propilo. Así con todos, desde que los compuestos, miren, los compuestos queden como grupos alquílicos, entonces se cambia la terminación ano, porque proviene de los alcanos, y nosotros le ponemos la terminación il o terminación ilo. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Ahora voy a darle las reglas de nomenclatura.